El tema que les vengo a explicar hoy es el tema de Machine Learning. Pero antes de abarcar este tema, vamos a hablar un poco sobre qué es la inteligencia artificial. ¿Alguien tiene algo por decir acerca de este concepto? ¿Alguien sabe algo? ¿Quién da más? ¿Quién puede decir algo respecto a la inteligencia artificial? Pues es lo que manejan actualmente en muchos software como tipo, no sé, digamos Netflix, que depende de pues tus gustos y eso, vas seleccionando cosas que a ti te puedan llegar a gustar. Ok, qué bien. ¿Y sabes cómo pueden llegar a hacerlo? Bueno, ¿alguien da más? ¿Alguien dice otra cosa? Muy bien, gracias, Juli. Bueno, Bueno, listo. Bueno, este concepto de inteligencia artificial es un concepto muy genérico, ¿sí? Y en sí, un resumen es que es el intento de hacer que un dispositivo o una aplicación sean tan o más inteligentes que un humano. ¿Y cómo lo podrían lograr? Es decir, cuando imitan las funciones cognitivas de un humano, como por ejemplo razonar, percibir, aprender y resolver problemas, ¿sí? Aunque no lo notemos, la inteligencia artificial está en muchas aplicaciones en la actualidad. Y nos sorprendería saber de qué manera generan tanto impacto que ya no podríamos vivir sin ellas. Pero bueno, ¿cómo podremos lograr la inteligencia artificial? Se puede lograr por medio de diferentes técnicas y una de ellas es el Machine Learning. Pero entonces en sí, ¿qué es el Machine Learning? Es una serie de algoritmos que hacen que tu dispositivo o aplicación sean artificialmente inteligentes, ¿sí? ¿Y cómo se puede lograr? ¿Sí? Básicamente hace que la aplicación aprenda de los datos, ¿sí? Por medio de un histórico, nosotros vamos a aprender patrones y tendencias ocultas en los datos y de acuerdo a estos patrones vamos a generar predicciones, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. Tenemos esta imagen de este gato, ¿sí? ¿Qué caracteriza a un gato? Digamos, los gatos, ¿me escuchan? A lo mejor, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, Sí, te sí, estamos escuchando. Sí, bien. listo. Qué caracteriza a un gato? Que los gatos tienen bigotes, que tienen garras, que tienen cola y que tienen una nariz triangular, ¿sí? ¿Cómo nuestro modelo de Machine Learning puede aprender a identificar qué es un gato? Por medio de estas características que lo hacen especial y único, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros le generamos o le damos muchas imágenes de gatos, lo más probable es que si le enviamos una imagen de un gato que no conozca, va a tomar sus atributos y los va a comparar para poder lograr identificar, en este caso, un gato. Ok. ¿Qué podemos concluir? Que siempre existe un patrón para los datos, ¿sí? Eh, También no es posible resolver matemáticamente el problema de manera directa, ¿sí? Es decir, que lo hacemos a través de datos históricos, ¿ok? Listo. Bueno, ahora vamos a hacer una comparación de la programación tradicional y la programación con Machine Learning, ¿sí? Como ustedes saben, nuestra programación tradicional, nosotros tenemos unos datos, los cuales agregamos a un programa y por medio de comandos y patrones que están en la computadora obtenemos un resultado. Pero entonces el Machine Learning funciona de manera diferente. ¿Por qué? Porque nosotros
a través de los datos y los resultados de los datos, eso es lo que vamos a insertar en la computadora y vamos a obtener nuestro programa. Más adelante les voy a aclarar esto. El Machine Learning está en nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no lo notamos, ¿no? Por ejemplo, en las cámaras de celular, tenemos una aplicación que hace que enfoque de acuerdo al movimiento. También están las aplicaciones como YouTube, como Instagram, Twitter, el cual a partir de eventos pasados o personas que nosotros, por decir así, sigamos, él nos genera contenido y nos muestra lo que, entre comillas, nosotros queremos ver. También a través de los mapas, los mapas como Google Maps y nuestras indicaciones, el cual él analiza a través de los datos de tráfico cuál es la mejor opción y el mejor camino para llegar a su destino. Y, como decía Juli, las aplicaciones como Netflix, Spotify, que a través de tendencias que sigue la gente o a través de películas que yo haya visto, trata de predecir qué es lo que yo quiero ver o qué es lo que yo quiero escuchar. ¿Ok? Listo. Otra rama de la inteligencia artificial es el deep learning o el aprendizaje profundo. ¿De qué se trata? Es el entrenamiento de muchas redes neuronales y se compone de un número de niveles jerárquicos. ¿Cómo así? ¿Sí? Continuando con el ejemplo del gato, eh, este modelo trabaja igual o similar, bueno, trabaja similar, ¿no? A las neuronas del cerebro. ¿Por qué? Porque él va recibiendo, por ejemplo, tenemos la imagen de un gato, ya lo va a interpretar y analizar de manera diferente al Machine Learning. Porque en las primeras neuronas o capas va, digamos, a analizar los contornos y las curvas, ¿sí? Por ejemplo, las diferencias de zonas oscuras o claras o el borde de las imágenes de un gato. Después, en la segunda capa o las segundas neuronas, él va a interpretar las características de su cara, bueno, del animal en este caso. Y en las terceras ya va a hallar contornos, va a hallar, digamos, características especiales, como lo repetí antes, puede ser los bigotes, las orejas y la nariz, y etcétera. Y así sucesivamente, hasta que podemos encontrar una imagen o una predicción en este caso que concuerde a lo que nosotros le estamos preguntando. Y este proceso se hace iterativamente, ¿sí? Cada vez él va mejorando a través de ensayo y error para poder obtener un modelo óptimo. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Sí. 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 Listo. Voy a mostrar aquí este video. ¿Me confirman si pueden escucharlo, por favor? ¿Sí tiene audio? Sí, ahí escuchamos. Sí, señor. Listo, sí, perfecto. correcto. El Machine Learning es una técnica de inteligencia artificial que permite procesar información en forma de ejemplos. Esto nos permite identificar... No alcanzo a escuchar. ¿Alguien? No, puedes subirme un poquito. No, ya no Un poquito de cero. Está bajito la voz. ¿Pero se escucha un poco o nada? Sí, Se escucha muy pero bien. pasito. No se alcanza a percibir, a ser perceptiva lo que hablan. Toca leer los subtítulos. Ok. Bueno, menos mal lo puse con subtítulos. La profundidad de la capa. El Machine Learning es una técnica de inteligencia artificial que permite procesar información en forma de ejemplos. Esto nos permite identificar patrones en forma de imágenes, de voz y de texto, y por ejemplo ser capaz de incorporar profundidad en la cámara del píxel 2XL sin contar con información tridimensional. Google ha incorporado Machine Learning en una cantidad enorme de productos y en el para conectar el filtro Smart Gmail que permite la dentro o la identificación
de robots, las respuestas automáticas en Gmail permiten procesar información de una manera mucho más efectiva para aquellos usuarios de dispositivos móviles. Actualmente vemos cómo Machine Learning permite mejorar la productividad en granjas en Valencia, ayudar a la selección de fruta y hortaliza en Japón, o por ejemplo, ayudar a la identificación temprana de diabetes mediante análisis de la imagen del iris. No obstante, aún estamos en fases muy tempranas y resulta aventurado determinar cuál será la evolución de la tecnología a corto plazo. Por ejemplo, hoy en día es muy sencillo identificar imágenes que corresponden a los ejemplos que hemos encontrado en la computadora, pero cuando eliges una imagen que se encuentra fuera de ese conjunto, no es capaz de identificar este nuevo elemento. Entre los muchos ejemplos con los que cuenta Google de aplicación de Machine Learning, Google Assistant, que ya está disponible en castellano, incorpora distintas técnicas que permiten, por un lado, mejorar el reconocimiento de voz y hacerlo viable en múltiples idiomas, seleccionar qué tipo de tareas nos referimos cuando estamos dando instrucciones a la computadora, o elegir aquellas soluciones que se ajustan más a nuestras preferencias. En España ya es posible valorarnos, completar tu lista de la compra, conocer el resultado de tu equipo favorito. Yo además lo utilizo, por ejemplo, para encontrar un nuevo restaurante de sushi de ciudad. Ok, listo. Como pudieron notar, la inteligencia artificial está actualmente en todos nosotros, ¿sí? Muchas de las aplicaciones que utilizamos tienen inteligencia artificial, ¿sí? Muchos la utilizan, pero pocos saben cómo funciona o realmente lo que hace internamente, ¿no? Entonces, es como muy importante conocer un poquito acerca de esto. Y bueno, el concepto de inteligencia artificial es muy genérico y él abarca diferentes como conceptos, ¿sí? La inteligencia artificial puede ser el procesamiento con Machine Learning, o puede ser la unión del Machine Learning junto con el Deep Learning, o puede ser solo Deep Learning, ¿ok? Lo importante es que están entendiendo un poco el concepto, ¿sí? ¿Un poquito más claro o Sí. muy enredado? Ok, listo. Sí, señor. Listo. Como podemos ver en esa gráfica, nos podemos dar cuenta que el Machine Learning es una ciencia interdisciplinaria, ¿sí? Que abarca la ciencia computacional junto con la inteligencia artificial. También requiere un poco de matemática, estadística y muchas cosas más. Les voy a hablar a continuación. Y también requiere tener un conocimiento o un dominio del tema que se quiere, pues, trabajar o analizar. ¿Ok? Listo. Entonces, este es un equipo, el equipo 10, pues, el equipo ideal de un departamento de ciencia de datos, ¿okay? Donde lo conforman estas personas, aunque podrían ser muchas más, ¿no? Ya más adelante les voy a explicar por qué. Está el analista de datos, está el ingeniero de datos, en el departamento especializado está el científico de datos, el ingeniero de Machine Learning, el estadístico, investigadores, éticos e investigadores sociales, y los Analytics Managers. Ok, listo. Entonces, ¿cuál es la función del analista de datos en sí? El analista de datos estudia una nueva oportunidad, ¿sí? Él mira la tendencia en el mercado y analiza para ver qué oportunidad es rentable para su empresa, ¿sí? Él mira futuras oportunidades y trata de que estas oportunidades tengan mucho éxito y hace una predicción a partir de estos datos y dice a la empresa, sí, esta oportunidad nos puede servir y en tanto tiempo determinado va a ser rentable. Entonces puede ser aprobado para trabajar,
¿ok? Está el ingeniero de datos, ¿sí? Los ingenieros de datos son miembros vitales de cualquier equipo, ¿sí? Ya que los datos son muy importantes, ¿no? En este caso. Porque precisamente, como les dije anteriormente, el Machine Learning o los modelos de Machine Learning aprenden de los datos, ¿sí? Entonces, pero él es responsable de gestionar, optimizar, supervisar y controlar la recuperación de datos, el almacenamiento y la distribución en toda la organización. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos muchos archivos IoT, perdón, muchas aplicaciones IoT que son como las aplicaciones inteligentes, o por ejemplo, necesitamos predecir el clima. Entonces, los ingenieros de datos se encargan de recopilar esa información de los sensores para poder extraerlos de distintas fuentes y poder tener todos estos datos para poder ser evaluados posteriormente. Listo. Entonces tenemos el ingeniero de Machine Learning, el cual es el que diseña el algoritmo y encuentra patrones naturales en los datos. Contribuye a tomar mejores decisiones y a realizar mejores predicciones. Este sería como, por así decirlo, el desarrollador, ¿sí? El que mete las manos sucias, el que se ensucia las manos, por así decirlo, ¿sí? Es la persona que se encarga de modelar y realizar estas pruebas para ver si el modelo es óptimo o no. El científico de datos también es una persona muy importante, ¿sí? Esta persona tiene grandes conocimientos y estadísticos, además dominan el software estadístico y la programación, ¿sí? O sea, saben un poquito de todo, pero más que todo se centran en los datos. Y también sabe los sistemas de análisis masivos como el Machine Learning, ¿sí? Más adelante les voy a explicar a fondo la función de este científico de datos. Listo. Están los investigadores éticos y sociales, los cuales tienen un papel importante, ya que ellos son capaces de analizar y corroborar que se esté haciendo las cosas de manera correcta. Es decir, ustedes saben que una aplicación de inteligencia artificial tiene mucho impacto social, ¿sí? A ver, les voy a contar un ejemplo que ocurrió en una empresa de Machine Learning e inteligencia artificial, el cual ellos estaban tratando de predecir la voz de sus empleados y también predecir a partir de su voz diferentes traducciones. ¿Okay? Entonces ellos hicieron muchas pruebas y cuando fueron fueron a analizar la voz de una mujer, no lo reconoció. El sistema no fue capaz de reconocer la voz de la mujer, ¿sí? Eso pues está mal éticamente porque entonces no están teniendo en cuenta a la mujer, ¿sí? O también hubo un caso en que una empresa estaba por medio de una foto por medio de una foto trataba de identificar a una persona, ¿sí? Y entonces estaban siendo racistas con las personas afroamericanas. Entonces todo eso es lo que se encargan los investigadores éticos y sociales, ¿sí? Analizan el impacto positivo a nivel social. Y está el Analytics Manager, que es el que lidera todo el departamento de ciencia de datos. ¿Listo? Pues necesariamente no necesariamente solamente, una persona puede hacer parte de cada cargo, sino que pues una persona puede saber de todo un poquito, ¿no? O pueden complementarse con una o dos personas más, ¿sí? No es necesario es dependiendo de la aplicación a la cual se vaya a trabajar, ¿no? Entonces vamos a ver un poco las categorías del Machine Learning. Entonces las categorías del Machine Learning son las siguientes. Estas son las más populares, ¿sí? Sería la clasificación, la regresión, el análisis de clúster y el análisis de asociación. A ver, tenemos un ejemplo de clasificación.
¿Aló, me escucha? Sí, bien. Sí, sí, le estamos escuchando. Listo. La clasificación, la función es predecir la categoría de las variables de entrada. Y por ejemplo, aquí tenemos nuestro objetivo de predecir la categoría del clima, ¿sí? Podemos predecir si el clima es soleado, si es ventoso, si es lluvioso o si es nuboso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? De acuerdo, como les reitero muchas veces, bueno, como les reitero, las características que hacen que nuestro objetivo o en este caso, tipo de clima, lo hacen bueno, la temperatura en este caso, la humedad, la velocidad del viento, la temperatura la temperatura del ambiente como tal. Entonces hacen que nosotros podamos categorizar y podamos decir, bueno, si tiene tanta temperatura o tanta humedad o tanta velocidad del viento, podemos decir que es soleado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, esta sería nuestra categoría y nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, la función de un modelo de Machine Learning es predecir de acuerdo a características o a datos pasados, poder decir mañana va a ser sol o mañana va a ser un día lluvioso, ¿sí? Yo creo que estos modelos de Machine Learning los tenemos en nuestro celular, donde podemos ver en toda la semana aproximadamente qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? No sé si lo hayan notado, pero entonces en nuestro celular tiene este tipo de modelo. Ok, ahora está la regresión. Cuando un modelo trata de predecir un valor numérico en lugar de una categoría, entonces estamos hablando de regresión. Un ejemplo muy común podría ser poder predecir la acción de la bolsa de valores, ¿sí? No sé si lo han notado, pero en la actualidad venden muchos robots y le dicen a uno que en tanto tiempo va a generar una rentabilidad de tanto. Entonces esos son modelos de predicción de regresión. Y en este caso se enfocan en los datos de la acción, si va a subir o si va a bajar y en cuánto va a estar. ¿Ok? Porque si va a subir o va a bajar, eso ya es clasificación. Pero si tenemos un dato numérico, es regresión. ¿Listo? Hay otra categoría que se llama el análisis de clúster, ¿sí? Y en la imagen podemos ver que el objetivo es organizar ítems similares en grupos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que los clasifican en adultos, los clasifican en adolescentes y los clasifican en señores. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo lo relacionarían? ¿Sí? Digamos, cuando ustedes entran a Facebook, entonces ustedes se pueden dar cuenta que la aplicación de Facebook segmenta la publicidad y ustedes se dan cuenta, ¿ves? Porque yo estoy viendo algo que yo ya vi en un pasado, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen es analizar, digamos, el historial de nosotros y de acuerdo a eso, él nos va a decir, a esta persona le interesa tal producto. Es decir, si nosotros duramos toda una semana buscando en Google guitarras o música o artículos de música o en general relacionado con la música, lo más probable es que en nuestra aplicación de Facebook podamos ver eh, eh, estas publicaciones, ¿no? Y esta otra categoría que se llama el análisis de asociación, ¿sí? ¿El objetivo cuál es? Es encontrar reglas para capturar, bueno, asociación entre artículos, ¿sí? Es decir, buscar dos determinados productos o dos determinados objetos que sean correlacionales para así hallar beneficios, ¿sí? Un ejemplo que se vio hace poco, que una empresa de un supermercado, ¿sí? Analizó que los adultos o las personas que iban a comprar pañales
entre semana, o bueno, en las noches, por lo general los domingos, también acostumbraban a comprar cerveza, ¿sí? Entonces, ¿esto qué causó o qué impacto causó de la empresa? Que colocaran estos dos productos muy cercanos, pues para así incrementar sus ventas. Y así fue, efectivamente. Entonces, son dos asociaciones muy extrañas, pues que la verdad nadie hubiera pensado que fueran así, pero generó beneficios. Listo. Entonces, otro ejemplo sería recomendación de productos basado en su historial de navegación. Bueno, lo que les comenté más o menos, el ejemplo de Facebook. Encontrar productos que se compran por lo general al mismo tiempo. Bueno, sí, ya lo dije. Y identificar páginas que se acceden al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno. Otro ejemplo interesante es en las tarjetas de crédito, cuando encuentran datos anormales en las compras que se realizan. Entonces ahí se utilizan modelos de Machine Learning para bloquear estas compras que no son normales o que proceden de otro país, ¿sí? Entonces con el fin de brindar seguridad a los usuarios. ¿Ok? Hasta ahí todo muy claro. Sí. bien. Listo. Ok, listo. Entonces tenemos nuestra categorización de estas técnicas. Se divide en dos, supervisadas y no supervisadas. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Como les decía, tiene etiquetas. Conocemos el objetivo a predecir. O sea, conocemos los datos de entrada y los datos de salida. Entonces, sabemos que con ciertas características, quiere decir que es un día soleado. ¿Sí? Cada muestra que tiene el conjunto, bueno, está etiquetado. Y, por ejemplo, clasificación y regresión son tareas supervisadas, ¿sí? Y que son diferentes a las no supervisadas, las cuales no conocemos el objetivo a predecir, ¿sí? Los datos entran sin ninguna etiqueta. Y el análisis de clúster y análisis de asociación son tareas no supervisadas, ¿sí? Porque, digamos, ingresamos muchos datos, pero entonces no sabemos qué podemos esperar, ¿sí? Tenemos que hacer el análisis previo para poder pues, tener resultados. Listo. Entonces, como les expliqué, entonces, cuando tenemos el objetivo conocido, podemos utilizar las técnicas de clasificación y regresión. Y cuando el objetivo es desconocido, podemos utilizar el análisis de clúster y el análisis de asociación. Listo. Les voy a dar un ejemplo como para que entiendan este concepto. Supongamos que tenemos un conjunto de datos, como lo ven en la parte izquierda, que tenemos cuadros azules, rojos, triángulos y demás. Entonces, si ingresamos estos datos en el aprendizaje supervisado y en nuestro conjunto de datos tenemos etiquetas, como podemos ver, él podrá clasificar si es cuadrado azul, si es triángulo azul, si es cuadrado rojo o si es triángulo rojo. ¿Listo? Pero entonces si agregamos estos conjuntos de datos en un aprendizaje no supervisado, nuestro modelo no será capaz de identificar si es un cuadrado azul o triángulo azul, porque previamente no le hemos dicho qué etiqueta tiene. Pero entonces él tendrá la capacidad que, de acuerdo a sus características, él podrá asociarlos y agruparlos. Y entonces eso es lo que ocurre con el análisis de asociación, el análisis de clúster. ¿Okay? ¿Sí me hago entender? Sí. Listo. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de un modelo de Machine Learning? Tenemos la parte de adquisición, donde hacemos la recolección de datos.
la preparación, la limpieza y calidad de datos, el proceso donde ejecutamos herramientas de Machine Learning y donde posteriormente actuamos de acuerdo a todos esos resultados. Ahí es donde obtenemos beneficios de este modelo que se realizó. Listo. Entonces, para la adquisición, que esa ¿quién la realiza? Un ingeniero de datos, ¿cierto? Entonces, su función es identificar fuentes de datos, coleccionar datos, integrar datos de todas las fuentes, ¿sí? Entonces, ese es el primer desafío que se tiene con los modelos de Machine Learning, ¿sí? La enorme cantidad de fuentes de datos a las que podemos disponer actualmente, ¿sí? Y entonces, como estas fuentes de datos están en constante crecimiento, entonces tenemos que buscar la manera de poder actualizar toda esa información, ¿sí? Ok. Después de que tengamos la adquisición bien hecha, entonces ya disponemos a preparar estos datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los podemos preparar? Por medio de la exploración, análisis de los datos y el procesamiento de los datos, ¿sí? Ok. Antes de ver este tema, me gustaría explicarles la estructura de los datos, ¿sí? Los datos vienen de muchas formas. Y en general, vienen en tres tipos de estructura. Los estructurados, que son los SQL, que esos pues ya los conocemos, o tenemos un poquito más de idea, que son los que tienen su clase y sus atributos, y siempre están por lo general enfocados a ver las características de una clase en sí o un objeto. Están los semiestructurados, que son en formato markup, como los JSON o XML, que esos, como saben, tienen etiquetas y son muy fáciles de manejar, son muy flexibles. Y están los no estructurados, que son los archivos CSV, que son como similares a los archivos Excel, o los datos de imágenes o videos. Pero ustedes saben que una imagen o un video en sí es un dato, ¿sí? Entonces, por lo general, los datos no estructurados son todos los datos de Internet, y la mayoría de las veces, esos son los datos que se trabajan para implementar un modelo de Machine Learning. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos analizar los tipos de datos, ¿sí? Los tipos de datos son los numéricos, los categóricos, y están otro tipo de datos como los datos string, los date, etcétera, ¿sí? Como su nombre lo indica, numéricos, pues números reales, ¿sí? Positivos o negativos. Y los categóricos, pues las etiquetas que le asignamos a nuestros datos de entrada, ¿sí? Listo. Entonces, por ejemplo, un dato numérico podría ser el precio de venta de un producto, el precio de acción de un mercado, una edad, una temperatura. Todos esos datos le podemos aplicar un modelo de regresión para obtener una predicción. Igualmente, para los ejemplos de datos categóricos tenemos el clima, el género, el tipo de producto, y pues por lo general a todos se le puede generar un modelo de Machine Learning. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago para predecir un género? Entonces, de acuerdo a las características que se le envían a los datos. Entonces, por ejemplo, un género, entonces la persona tiene cabello largo, tiene aparatos reproductores, o sea, sí me hago entender, o sea, todo le podemos sacar Machine Learning. Listo. Entonces, tenemos la etapa de exploración de datos, ¿sí? Que más adelante les voy a explicar a fondo esta etapa, que es muy importante, la cual es entender la naturaleza de los datos, hacer un análisis preliminar, y es una de las etapas más importantes. Muchas veces en los modelos que he trabajado,
simplemente con la exploración de datos se puede crear un modelo de Machine Learning. Entonces es súper importante. Y esta parte es encargada de hacerla, bueno, todos, pero en especial el científico de datos, ¿no? Listo. Entonces, los procesos de Machine Learning serían las técnicas analíticas, la construcción de modelos y la evaluación de resultados. Listo. Entonces, para el preprocesamiento de datos, hay 3 etapas importantes, que son la de limpiar, seleccionar y transformar los datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un tipo de datos no estructurados que vienen de Internet, entonces, o vienen de distintas fuentes, o vienen de sensores. Por ejemplo, en los sensores puede generar ruido. En los datos de Internet, los datos pueden llegar nulos, ¿sí? O pueden llegar datos inusuales o datos atípicos. Entonces tenemos que limpiarlos, tenemos que seleccionarlos, y ya después de seleccionados lo vamos a transformar en resultados. ¿Listo? Y por último, tenemos que comunicar resultados, ¿sí? Tenemos que sacar conclusiones de lo que hicimos y en qué nos va a beneficiar. Pero bueno, voy a explicarles todo esto más a fondo con los pasos a mayor detalle del Machine Learning. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? No, señor. Ok, listo. Listo, entonces, la adquisición de datos, ¿sí? Como les explicaba, puede proveerse de diferentes fuentes de datos, ¿sí? Entonces, la idea es identificar estas fuentes y integrarlas todas en un solo data center, ¿sí? Listo, entonces, la exploración de datos. ¿Por qué explorar por qué explorar los datos? ¿Sí? Bueno, ahí en la imagen podemos ver una gráfica de esparción, un histograma y una gráfica que identifica los valores atípicos. Entonces, la función de cada una de las gráficas pues tiene su razón de ser. Digamos, en la correlación, la idea es encontrar 2 características que se correlacionen o se relacionen en sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si digamos queremos predecir el precio de un producto, ¿sí? ¿Cuánto va a aumentar en determinado tiempo? Entonces, si nosotros tenemos 2 características como los impuestos y el costo total de la materia prima, entonces, pues en realidad una de las dos no nos va a funcionar en el modelo, o no va a ser mayor cosa. Entonces tendríamos que eliminar una de ellas, ¿sí? Aquí, bueno, otro ejemplo podría ser cuando los sistemas de fraude de tarjetas de crédito detectan transacciones extrañas. Entonces esos se llaman los outliers o los valores atípicos, ¿sí? Como podemos ver ahí en la gráfica, dice que bueno, esos datos están entre esos porcentajes, pero más arriba se ve un dato que es extraño. Entonces, por lo general se eliminan, pero digamos en este caso son muy importantes. Entonces, es de acuerdo al tratamiento que le queremos dar y al problema en sí que vamos a resolver. Entonces, bueno, otra cosa que se me olvidó comentarles es que para las técnicas de Machine Learning, todas son importantes. No hay una que sea más que la otra, ¿sí? Entonces, les hago hincapié en esto porque es de acuerdo a la aplicación que tenemos que hacer todos estos datos. En este caso, la exploración de datos. Y tenemos que hacer todo este proceso, perdón. Listo.
Entonces vamos, bueno, otra cosa importante es describir nuestros datos, ¿sí? Entonces ahí aplicamos estadística, aplicamos la media, la mediana, la moda, el rango, para sacar conclusiones y pues hallar características nuevas o bueno, para analizarlo. Bueno, como les dije, también es importante visualizar los datos, ¿sí? Están los histogramas, están el ploteo de líneas, el diagrama de dispersión y el mapa caliente, ¿sí? Listo. Bueno, eso ya se los expliqué. Entonces, bueno, entonces como les venía diciendo, la limpieza de datos también se puede dar casos de que lleguen valores vacíos, ¿sí? Es muy normal, ¿sí? También pueden llegar datos duplicados, datos inconsistentes o puede llegar ruido, ¿sí? Entonces, digamos, en los sensores pueden llegar, una manera de solucionarlo es insertando filtros pasabajos o pasaltos para filtrar lo que verdaderamente necesitamos y lo que no, pues eliminarlo, ¿sí? Listo. Entonces el siguiente paso es la transformación, ¿sí? Como pueden ver ahí en la gráfica derecha, ahí están utilizando un filtro para que tengamos una señal como más bonita, ¿sí? Donde tengamos los datos más claros, ¿sí? Otra cosa importante es la normalización de los datos, ¿sí? Ya que las diferentes escalas de los datos a la hora de graficarlos puede hacer que tengamos una percepción diferente, ¿sí? Entonces, por lo general se utilizan las escalas pues para normalizar y que se tenga una correcta visualización. O también se puede hacer una reducción de la dimensionalidad, ¿sí? Listo. Otro caso muy importante es la selección de las características, ¿sí? La idea de la exploración de datos es eliminar datos redundantes o que en realidad no se necesitan. Un ejemplo podría ser, tenemos el peso, tenemos la altura y tenemos, bueno, tenemos el peso y la altura, ¿sí? Si no estoy mal, el índice de masa corporal tiene de estas dos, ¿sí? Él se mide con estas dos características. Entonces me corrigen si me equivoco. Pero entonces a lo que quiero llegar es que simplemente teniendo el índice de masa corporal podemos eliminar esas dos características. Y entre menos características, pues va a ser mejor para nuestro modelo, porque va a ser menos complejo, ¿sí? O podemos agregar o inferir de acuerdo a ciertas características, agregar otra nueva, ¿sí? No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, a la hora de analizar un modelo, entonces primero tenemos que seleccionar la técnica, si es regresión, clasificación, análisis de clúster o análisis de asociación. Construir el modelo y evaluar. Listo. Entonces, aquí podemos ver unas técnicas de Machine Learning, de aprendizaje supervisado y no supervisado. Bueno, como les había explicado, la clasificación y la regresión, ¿sí? Ahí podemos ver un ejemplo de regresión lineal, donde los puntos serían nuestro modelo en sí, y podemos ver bueno, que ahí hay una cierta como diferencia, lo cual hace que el modelo no sea tan preciso, ¿sí? Y esa precisión se mide con el índice de error entre la diferencia entre la distancia en la línea naranja, que es nuestro modelo,
y el punto, que es nuestra predicción. Que eso más adelante les voy a explicar más a fondo de cómo funciona esto. Listo. Entonces, ¿qué es un modelo de Machine Learning en sí? Un modelo de Machine Learning es un modelo matemático, ¿sí? En sentido general, significa que el modelo tiene parámetros y utiliza ecuaciones para determinar la relación entre sus entradas y salidas. Podemos ver aquí un ejemplo de una gráfica de regresión lineal, que es la más básica para predecir un valor o un atributo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos la intersección, que está ahí entre beta y x y y0. Tenemos ahí la pendiente de la línea, ¿sí? Y tenemos a la derecha la ecuación, ¿sí? Listo. Entonces, ese es un ejemplo de modelo de regresión lineal, ¿sí? Supongamos que hicimos un análisis exploratorio de datos, ¿sí? Ese es un ejemplo sencillo. Y supongamos que tenemos en nuestros datos, se asemejan o son iguales a nuestra gráfica que está ahí de color azul, que es y igual a 2x menos 1, ¿sí? Entonces, nosotros, creamos un modelo de regresión lineal y nos arrojó el siguiente resultado, la siguiente predicción, que es la roja, perdón. Entonces, como podemos notar, están relativamente lejos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría solucionar esto o cómo podríamos llegar a predecir 100% nuestro modelo? Entonces, podemos ver que nuestro intercepto en el eje Y, en nuestra primera gráfica es -1 y el otro es 1. Entonces, simplemente moviendo el intercepto de una variable a otra, entonces podemos hacer que nuestra línea roja que sea exactamente igual a nuestra línea azul. Entonces, eso se llama ajuste de los parámetros del modelo, ¿sí? Eso es algo mucho más avanzado, pero pues quería como darles un ejemplo de cómo poder ajustar eso, con un ejemplo sencillo. Listo. Entonces, ahora las técnicas de clasificación, las cuales son los árboles de decisión y los bosques aleatorios, ¿sí? Estas técnicas son las más populares. Obviamente hay muchísimas, pero estas son las que más se utilizan y por lo general el 80% de los modelos utilizan estas dos. Más adelante les voy a explicar a fondo. Listo. Entonces, ¿qué fases tenemos a qué fases tenemos que llegar en los modelos de Machine Learning o aprendizaje? Primero, es la fase de entrenamiento, ¿sí? Donde ajustamos los parámetros del modelo, como les expliqué en la gráfica, y usar esos datos de entrenamiento para crear nuestro modelo de Machine Learning, ¿sí? Luego pasamos a la fase de prueba, ¿sí? Esta fase de prueba utiliza datos nuevos, aplica un nuevo modelo y evalúa el rendimiento. ¿Ok? Bueno, aquí hay una gráfica que explica mejor la fase de entrenamiento y la fase de prueba, ¿sí? Nosotros tenemos datos de prueba, ¿sí? Pueden ser nuestros datos de internet o pueden ser el histórico de nuestras ventas realizadas en determinado tiempo, ¿sí? Y tenemos nuestro algoritmo el cual vamos a construir el modelo y a partir de eso ya tenemos el modelo, ¿sí? Ya cuando tenemos nuestro modelo, vamos a pasar a la fase de prueba donde vamos a aplicar los datos
de prueba, que estos datos de prueba son los que no conoce el modelo. Es decir, digamos, esos, bueno, más adelante les voy a explicar. Entonces, no conoce los datos de prueba, perdón, sí, no conoce los datos de prueba, aplicamos el modelo y evaluamos el rendimiento. Entonces podemos decir, bueno, este modelo es 90 y tanto por ciento predictivo o eficiente. O no, este modelo necesita ajustar más porque no llega sino al 70%. ¿Sí? Entonces, este proceso es iterativo hasta que podamos tener un rendimiento óptimo. ¿Sí? Listo. Entonces, esto era lo que yo les explicaba. ¿Sí? Supongamos que tenemos 200.000 datos o millones de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar en nuestro conjunto de entrenamiento el 80% o 70% de los datos, y para el conjunto de prueba vamos a dejar el 70 o el 20%, ¿sí? Que son los datos que nos van a evaluar el rendimiento de nuestro modelo, que son los datos que no conoce el modelo y son con los cuales logramos las predicciones. ¿Hasta ahí claro? Listo. Entonces, bueno, ahora otro tipo de técnica es la técnica de clasificación. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos que tenemos una gráfica de XY, tenemos nuestros datos, ¿sí? Entonces, la función de nuestro modelo es clasificar qué color es y predecir qué color puede llegar a ser. Mentiras, qué color es únicamente. Entonces, estas técnicas de clasificación pueden ser los árboles de decisión o los random forest que les expliqué. Pero bueno, ¿cómo funciona? Entonces, ¿cómo podemos clasificar si es morado o si es verde? Entonces, supongamos que agregamos esta línea entre los datos, ¿sí? Entonces, en la parte superior hay un 100% de posibilidad que nuestro círculo sea verde, ¿correcto? Y debajo hay un 20% de que sea verde, ¿sí? Entonces, digamos que habría un porcentaje muy alto de error. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volver a dividir los datos y generar otro árbol de decisión. Entonces, lo generamos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ahora notar? Que nuestro modelo es 100% efectivo, porque ahora sí, en la parte izquierda hay un 100% de probabilidad de que sea morado, en la parte derecha un 100% que sea verde, y arriba también un 100% que sea verde, ¿sí? Así como tal, es como funcionan los árboles de decisión, pues explicado de una manera sencilla, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos como de los modelos más sencillos que existen en el Machine Learning, ¿sí? Obviamente hay muchísimos más, y pues esta es como la parte introductoria. Yo no sé si tengan muchas dudas, pero pues supongo que sí. Entonces, pues la verdad quería llegar a la primera sesión, la cual es como la parte más enfocada a la introducción y no es tan enfocada al desarrollo, porque pues yo sé que pues algunos no manejan el tema. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o qué les pareció o no sé si entendieron el tema. Bueno, pues la verdad me pareció bastante interesante la charla, Diego. Llegué 10 minutos tarde, pero no importa, estuvo buena. Yo pues ya tenía conocimiento respecto al tema de Machine Learning, Okay. dado que pues cuando nosotros hicimos mi tesis, también buscamos la alternativa por ese lado. Entonces,
digamos que sí ya tenía como unos aspectos base respecto al tema y me pareció bastante claro lo que estaba diciendo el día de hoy. Ok. No sé si tengan alguna pregunta o... Igual este es eso es como la parte introductoria, ¿listo? Entonces, no sé si les quedó claro o, o quieran aportar algo, no sé. Pues yo creo que para hacer como los fundamentos como tal del campo está bien. Al menos ya de pronto los que no teníamos idea del caso nos enteramos de qué se trata, en qué consiste, para qué sirve, en dónde se encuentra. Entonces por ese lado está bien. Pues de pronto verlo ya más a profundidad sería algo más técnico, ¿no? Pero al menos, pues después de esta presentación sabemos algo que usted decía y es que mucha gente lo utiliza a diario y ni siquiera sabe qué es o cómo funciona. Entonces por ese lado me parece que está bien. Sí, Diego, muchas gracias. Pues para el proceso me parece que está bien. Este extenso, entonces. Pues, gracias, Diego. Está hablando con el micrófono apagado. Bueno, sí, como les digo, esta exposición es una parte muy básica de este tema porque abarca mucho más, ¿sí? Entonces, es como para que tengan claro el concepto, como para que pues, se alimenten un poco de la información, pero hay mucho más por enseñar y también está la parte del deep learning, que es mucho más compleja, sino que no alcancé a tocarlo porque siento que es más técnica y es como para una segunda sesión, ¿sí? Entonces, no sé si les gustó o si les gustaría que siga con las charlas de Machine Learning. La verdad tengo mucho más por enseñarles, solo que pues quería hacer como la primera sesión y no sé qué comentarios tienen al respecto, qué les parece. Pues la verdad, como ya le comenté, a mí este tema me parece supremamente interesante y tiene toda la razón, este tema tiene muchísimas cosas que explotar y sería bastante bueno si podemos, pues, digamos que sacarle provecho y aprender. Y ya que su merced tiene el conocimiento, me parecería una muy buena idea, no sé qué opinen los demás, pues seguir mirando este tema dentro de los procesos de capacitación. Sí, yo también estoy de acuerdo con Michael. Me parece que es un tema muy interesante para todos. Sería como empezar a agendar algunas capacitaciones alternadas con las otras de hoy. Ah, bueno, yo tenía una pregunta ya que estamos hablando del tema. Eh, ¿Qué posibilidad habría de que esos procesos de capacitación también llevaran pues un aspecto práctico, ¿sí? Pues digamos que hay muchos esquematizadores que nos ayudan a mirar como cuál es el flujo del Machine Learning y no sé qué posibilidad habría pues de trabajar sobre eso también. Sí, me parece que tiene toda la razón, Michael. Pues yo tenía preparado para la segunda sesión mostrarles un modelo de Machine Learning ya hecho, mostrar cómo funciona y ya hacerlo a través de Python, ¿sí? Algo mucho más técnico y más práctico, sino que pues primero vamos por partes, ¿no? Entonces como que quería mostrarles la teoría y todo, pero sí, Michael, la idea es esa y digamos ahí tengo unos buenos ejemplos para mostrarles. Y es más, si ustedes tienen datos o quieren aportar, digamos, algún problema en específico, se puede evaluar y realizarle Machine Learning, ¿sí? Podemos hacer eso.
Sí, está muy interesante, Diego. Muchísimas gracias por la capacitación. Bueno, pues, Sí, Diego, muchas gracias. ¿tienen alguna duda o ya con eso está claro? No, pues si nos puedes dejar la presentación o nos la puedes enviar, sería interesante. Yo pensaría que almacenarla ahí donde tenemos las de las capacitaciones, ¿no? Listo. 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 Igual, pues muchas gracias a todos por la atención. Gracias. Muchas gracias, Diego.